La primera vez que Sonia vio a su nuevo hermanito, dijo que era la criatura más fea y arrugada que jamás había visto. Esta fue una reacción natural y el inicio de una rivalidad entre hermanos. Desde ese momento, dejaría de ser el centro de atención de la familia y el único amor de sus padres. Aunque ellos la habían preparado cuidadosamente, Sonia no había alcanzado a comprender lo que sería ocupar un lugar distinto al que había tenido. En el hogar donde hay dos o más hijos, generalmente se establece una competencia entre ellos, ya sea para ganarse el amor de los padres o para conseguir ciertas ventajas. Sin embargo, cuando las fricciones llegan a altos límites, pueden producirse serios problemas. Hoy hablaremos del tema rivalidad entre hermanos, sus causas, sus consecuencias y su posible solución. Seguramente este tema será de su interés. Acompáñanos. Como padres de familia, generalmente tratamos de moldear la conducta de nuestros hijos a través de los premios y castigos. Pero, ¿será esto el único método? Veamos qué nos dicen en la sección de consejos prácticos. Adelante. En nuestra sociedad, los padres en primer lugar y en segundo, los maestros, son los responsables de educar a los niños. Para llevar a cabo esta tarea, así como para modificar ciertas conductas, han recurrido desde tiempos atrás y hasta la fecha al sistema de premios y castigos. Si bien no siempre es el más adecuado, es el que más ha funcionado. Bueno, primero que nada tenemos que considerar que los niños en el proceso educativo es necesario el afecto y los límites. Son los dos requisitos. Y los límites se ha estilado mucho utilizarlos a través de lo que es el castigo. Sin embargo, lo que sería bueno apreciar aquí es el hecho de qué manera podemos hacer que los castigos sean menos necesarios. Digamos que siempre va a haber una necesidad de castigo, lo importante es que sean los menos necesarios. El principio básico para lograr esto es lograr que el niño asuma sus propias responsabilidades. Al disciplinar a un niño, la proporción entre recompensas y castigos es mayor en las sanciones negativas o castigos. Los castigos, como medida disciplinaria, no solo son usados con más frecuencia, sino que también son los que perduran más en el recuerdo de quienes los recibieron. De hecho, a los niños se les castiga con más frecuencia por su mala conducta de lo que se les recompensa por su buena conducta. Incluso, en muchos círculos se considera que una buena paliza a tiempo hasta resulta beneficiosa para los niños. Tenemos varios criterios. En primer lugar, el hecho de que el castigo tiene que estar basado en reglas claras. Y esas reglas tiene que haber un acuerdo entre lo que dice el papá y lo que dice la mamá. En segundo lugar, el hecho de que los castigos tienen que ser exactamente igual para todos y cada uno de los hermanos. Después tenemos el hecho de que el castigo tiene que estar de acuerdo a la magnitud de lo que hizo el niño, ¿sí? Después tenemos otro de los criterios es que el castigo tiene que ser consistente, ¿sí? Siempre que por un hecho que esté mal, se tiene que castigar con el mismo castigo, ¿sí? Este es un criterio muy importante. Después tenemos el hecho de que el castigo tiene que estar de acuerdo, o más bien no tiene que estar de acuerdo con el estado de ánimo de los papás. Muchos psicólogos infantiles contemporáneos piensan que un excesivo número de castigos pueden tener consecuencias negativas para el niño y que se elijan del resultado positivo o benéfico para el niño. Cuando estamos viendo que unos papás continuamente golpean o castigan de continuo a los hijos, esto es síntoma de que hay no está funcionando adecuadamente la introyección de estos límites por parte del niño. Entonces, más que nada, nuestro objetivo sería replantear
qué cosas están haciendo mal los papás en esta manera de poner límites. ¿Para qué? Para que enseñarle al niño a que él se autocontrole. El castigo debe aplicarse en el momento adecuado, cumplirse y buscar que realmente cumpla modificando la conducta del pequeño o del adolescente. Y junto con los castigos no hay que olvidar que los niños también merecen reconocimiento a sus buenas acciones. Les recuerdo que el tema que vamos a iniciar a tratar es rivalidad entre hermanos. Y para resolvernos las dudas que nos surjan tanto a ustedes en casa como a nosotros aquí en el estudio, hoy nos visitan los siguientes especialistas. La licenciada Marta Hernández, ella es psicóloga educativa, asesora psicológica CATUM. Gracias por estar con nosotros. El doctor Antonio Penella Jan, él es psicólogo y psicoanalista. La señora Juana Vicerretea Salmorán, madre de familia, y la doctora Raquel Lieberman, ella es psicóloga y psicoterapeuta familiar, docente del Instituto de la Familia. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y compartir su tiempo en Escuela para Padres. En casa les recuerdo que a partir de este momento ustedes pueden comunicarse con los especialistas para resolver sus dudas o simplemente para vertir su comentario. Los teléfonos están apareciendo ahora en pantalla. Para el interior del país, por favor, a través de la clave helada 915. Esperamos sus llamados. Y mientras tanto, quiero iniciar con ustedes y preguntarles hasta dónde es normal una rivalidad entre hermanos y hasta dónde se convierte en una verdadera lucha. Licenciada. Bien, una rivalidad entre hermanos es normal en cuanto nace el hermanito, aunque se le haya preparado mucho al mayorcito, se le haya preparado mucho, esto nunca lo va a lograr asimilar hasta que llegue el niño a la casa. En ese momento, él va a sentir muchos celos porque va a tener que compartir con él a los padres, su casa, muchas veces su habitación, le va a tener que dejar sus juguetes, entonces esto hace que él se sienta desplazado por el hermanito. Sí, es normal todo esto y poco a poco él va a irlo asimilando, pero todo esto va a depender del manejo que le den los padres. Claro. Pero en este caso es una de las causas, tal vez. Me imagino que han de ver algunas otras más. Hay muchas más Ahora, causas. ¿ustedes creen que rivalidad y celos entre hermanos se maneje de la misma manera o sean sinónimos? Bueno, yo diría que la rivalidad es una situación de conducta que se da entre los dos hermanos. Es exclusivamente de dos. En cambio, los celos involucran ya a una tercera persona. Esta, por lo general, es la mamá, la primera persona por la cual los niños, los hermanos, se encelan. Bueno, al hablar de que es una situación de tres, tenemos que tomar en cuenta lo que hace mamá para aumentar o disminuir esa rivalidad entre los hermanos. Claro. Pero ahora, como padres de familia, ¿cómo podremos darnos cuenta nosotros que se ha iniciado una rivalidad en los hijos? ¿Desde qué edad se inicia, licenciado, la rivalidad en los hijos? ¿Cómo se manifiesta en los chicos y cómo debemos darnos cuenta los padres de familia de esta situación? Bueno, vamos a decir que la rivalidad, bueno, los celos pueden iniciarse, digamos, desde el momento en que un hermano nuevo, por ejemplo, llega a casa. Entonces, digamos, el niño que ha vivido en casa y que tiene ahora un nuevo hermano o hermana, se va a sentir, como mencionaba la psicóloga hace un momento, desplazado. Ahora, ¿cómo los padres se van a dar cuenta? Se van a dar cuenta porque van a aparecer toda una serie de conductas y de comportamientos, como por ejemplo, que el niño va a decir que no lo quiere, o va a decir que es, como veíamos en el video al inicio del programa, que es un niño feo, o que es un niño que no tiene dientes, o que es un niño que está muy arrugado. O sea, de alguna forma puede haber conductas descalificatorias e inclusive se pueden presentar comportamientos agresivos del niño hacia su hermano, que va a ser la expresión del enojo y de la molestia que él tiene por el hecho de tener que compartir su vida, sus padres, con un hermano. Así es. Bien, pues tenemos la experiencia de una madre de familia. Cuando nace el hijo, aparte de los celos, pero creo que involuntariamente algunas veces los padres las fomentamos, algunas veces alabando ciertas características de algunos de los hijos o cosas de algunos de los hijos. Yo estoy consciente de que muchas veces es involuntario, pero creo que somos los padres quienes empezamos a fomentar esa rivalidad en los hijos involuntariamente. O sea, inconscientemente sí, asumimos algunas actitudes que van a ocasionar que haya una rivalidad. Bueno, se había manejado una de parte de la doctora, que es cuando llega un nuevo hermano.
un nuevo hermanito a casa y ya también el doctor lo ha asumido. Pero, ¿qué otras entonces situaciones causan rivalidad? Precisamente lo que nos acaba de comentar la señora, las diferencias que hacen los padres entre los hijos, que muchas veces es inconsciente y se trata de ver se trata de establecer las diferencias muy marcadas entre ellos. Por ejemplo, él es el inteligente, él es el fuerte. Entonces ahí empieza una competencia entre el fuerte y el inteligente, o empiezan a hacer conductas descalificatorias entre el tonto, el que no sabe, el que siempre hace chistes. Entonces ahí empieza ya a darse una rivalidad más fuerte, en donde empiezan a haber situaciones de agresión, como comentaba el doctor, y pues golpes, malos tratos, malas palabras, etcétera. Sí, creo que valdría la pena agregar que tal vez en algunas ocasiones esto no es forzosamente inconsciente. Puede ser que haya preferencias marcadas, por ejemplo, que se prefiera tener un hijo varón que una hija, por ejemplo, o puede ser que alguno de los hijos se parezca al padre, o sea, alguno de los abuelos, o que exhiba alguna preferencia por hacer cosas que hace alguno de los papás, o que lo hace mejor que alguno de sus hermanos. Entonces, digamos, ahí puede haber una situación claramente consciente que entonces hace que un hijo sea más estimado, sea preferido sobre los demás, y a los demás entonces se les haga sentir menos importantes, se les haga sentir menos capaces, y de esta manera entonces puede organizarse alrededor o en torno a los hijos una dinámica alrededor de la cual tienen que competir de alguna manera por obtener la atención de los padres, y también van a tratar entonces de descalificar al hermano que es el preferido porque de alguna manera está recibiendo más atención, más privilegios, o de alguna manera más educación, o digamos se le da un campo preferencial por encima de los demás. Y los demás, bueno, pues se están dando cuenta de todo esto. Bien, estamos platicando como que si fuera esto muy cotidiano, que bueno, de alguna manera lo es, pero ¿qué va a pasar en la repercusión psicológica? ¿Trae algún efecto, doctora, este problema de la rivalidad? Indudablemente que, como lo dijeron aquí los compañeros, también la señora, el problema de rivalidad es un problema que se va gestando en la familia y si se perpetúa ese rol, el rol del preferido, el rol del minusválido, del pobrecito, el tontito, el que no puede, o aquellos que ni siquiera son importantes aparentemente, claro, para la vida afectiva de los padres. Entonces esto, va a ser un patrón repetitivo dentro de la familia de comportamiento y va a generar muchos problemas, yo diría ya no solo el de rivalidad, sino un mal funcionamiento familiar. Un mal funcionamiento familiar. Caray, eso es bastante complicado y terrible. Señora, ¿usted tuvo cuando tenía sus hijos pequeños o tiene actualmente su hijo preferido? No, y nunca lo he marcado. Yo tengo la bendición de tener hombre y mujer. Entonces, eso a mí me ha sido muy fácil llevarlo y la relación entre ellos ha sido aceptable. Pero en un principio mi hija nació con 2 años de diferencia, 2 años y medio de mi hijo, y fueron 3 años, sí, de constante lucha con los celos, de constante lucha entre ellos. Ahorita la relación de ellos se ha establecido, pero sí yo me he podido percatar en este tiempo que la relación contribuye la familia, la mamá, el papá y los abuelitos. Todo esto. Sí, definitivamente va a contribuir también en lo que estamos manejando. Pero bien, veamos qué nos dijeron algunas personas que fueron entrevistadas en distintas partes de la ciudad acerca del tema. Escuchemos. ¿Por qué surgen los celos entre hermanos? Siento que es por la diferencia que hay entre el trato entre los hijos. O sea, los hijos se deberían de tratar igual, unos y otros, mujeres y hombres. ¿Por qué surgen los celos entre hermanos? Yo pienso muchas veces que por la diferencia de edades. Bueno, considero que muchas veces los papás nos ponen ahora sí que nos marcan a veces diferencias entre uno y el otro, ¿no? Que si uno es mejor o el otro no, pues nos marcan simplemente diferencias, ¿no? Yo creo que por eso comenzamos con rivalidades entre nosotros mismos como hermanos, ¿no? ¿Tú crees que deben de tratarse de manera diferente cada uno de los hermanos? Bueno, depende del carácter que tengan también, porque pues no sé, ¿no? A veces unos son muy rebeldes, realmente, otros no. Según el carácter, definitivamente sí, pero dándole las mismas atenciones. Yo creo que a nivel de padres se debe tratar igual, ¿no? Todos los dos son sus hijos, o los que sean son sus hijos,
Y no debe de haber una distinción hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo se puede evitar la rivalidad entre hermanos? Pues la unión familiar. Yo pienso que es la unión familiar, platicar con los padres, si hay alguna rivalidad o algo, platicarlo en familia y saber por qué es esa rivalidad. Ser justos, ser equitativos, una especie de democracia doméstica, donde incluso también se dividan los quehaceres y las responsabilidades de los padres. Exaltar las cualidades de cada uno y cada uno tiene un respeto, ¿no? Bien, en la encuesta acabamos de escuchar esta pregunta que dijeron si los padres debemos tratar de manera distinta o de manera igual a cada uno de los hijos. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se tienen que tratar de manera distinta porque cada hijo es diferente y tiene diferente carácter, pero darle las mismas atenciones como comentaron en el spot. Es necesario darle las mismas atenciones a todos. Pero entonces de manera distinta, doctor. Sí, creo que cada hijo nace en un momento en que los padres están también en diferentes circunstancias, o sea, no es lo mismo el primer hijo que el segundo que el tercero. Entonces, digamos, para un segundo o tercer hijo los padres están más preparados porque de alguna manera ya han tenido 2 o 3 experiencias previas. Entonces, digamos, en términos generales, la calidad de la aceptación debe ser la misma. Ahora, ¿qué es lo que podría ser distinto o diferencial? Es atender a las cualidades, a las posibilidades que tiene cada hijo para estimular y desarrollar las habilidades individuales. O sea, en vez de hacer un sistema familiar o de relación entre hermanos que se centre alrededor de una cualidad predominante que sería hacer algo concreto, podría ser que cada uno de ellos haga lo que puede sin dejar de desestimar que es necesario que tengan responsabilidades, que cumplan, pero también estimular y favorecer el desarrollo, la competencia y la habilidad en las capacidades de cada quien. Que cada quien pueda corresponder a esto. Bien, el público está listo a participar y vamos a escucharlos. Adelante. ¿Se puede llegar a la violencia? Sí se puede llegar a la violencia. Bueno, sí se puede llegar a la violencia en el caso en que las interacciones entre los hermanos sea preponderantemente negativa. Si los hermanos entre sí acostumbran en un momento dado a interactuar a través de la agresión y no van compensando con otras situaciones afectivas, positivas, de identificación o de compañerismo, se hace una escalada de violencia y entonces solo acostumbran a hacerlo a través de la pelea, ver quién le puede ganar a quién, pero a través de la pelea. Bien, la señora Gabriela Sánchez de Xochimilco dice: tengo 2 niños, uno de 3 y otro de 5 años, pero se pelean mucho. ¿Esto es una manera de expresar la rivalidad? Sí, es una manera de expresar la rivalidad entre ellos y de buscar el aliado de la madre, de que ella vea quién es el preferido y ponga aquí el preferido quién es, ¿no? Entonces lo que ella tiene que hacer es llamarle la atención a los dos de la misma manera. ¿Sí? Castigar a los dos en lugar de hacerle caso a uno, hacerle caso al otro, a los dos castigarlos, a los dos llamarles la atención y esto va equilibrando la situación y se van dando cuenta que los dos son importantes para la madre. Claro, pero o sea, la cuestión radica en llamarle la atención al mismo tiempo a los dos sin menoscabar al otro. Sí, perfecto, muy bien. Yo agregaría, a tomar conciencia de que de una manera inconsciente esa mamá puede en un momento dado estar favoreciendo a uno por alguna situación emocional particular que tenga con ese hijo, ¿sí? Entonces, volvemos a que la rivalidad por el amor de la mamá es una situación de 3. Bien, vamos a escuchar, es muy bien interesante lo que usted acaba de mencionar, pero también el público está listo a participar. Vamos a ver. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué siempre los padres dicen que no tienen consentido si no es cierto? Sería más honesto que dijeran que sí. O se preocupan más por uno, no sé si es preferido o no, pero se preocupan más por uno. ¿Por qué siempre lo niegan? Eso es cierto, vamos a ver. Pues porque sería una declaración tácita de preferencia sobre alguno de los hijos. Y esto, aunque a veces no se puede manejar bien, prefieren no aceptar que tienen un preferido que aceptarlo claramente, porque sería entonces señalar de manera así ya muy clara que hay una marcada predilección por alguno de ellos. Bien, sí. Yo agregaría que porque todos son sus hijos y para ellos no es fácil aceptar que tienen un preferido, porque a todos los quieren, de alguna manera todos los quieren, ¿no? Entonces sí es muy difícil para ellos aceptar que tienen un preferido porque saben que eso les va a doler a los demás.
Pero bueno, a veces lo demuestran. O bueno, generalmente. Sí se demuestra, pero es inconsciente, porque ellos no lo pueden aceptar. Es muy duro para ellos aceptar que tienen un consentido, porque todos son sus hijos. Bien, pero ¿no será preferible tal vez aceptarlo para poder solucionar los problemas? Bueno, yo aquí agregaría que sí, es un mecanismo inconsciente que tiene alguno de los padres. En general no coincide con ambos papás el consentido. El consentido de mamá no es el consentido de papá. Pero bueno, esto no lo tienen muy claro, no lo tienen consciente. Si uno les pregunta, probablemente digan, no, no es cierto, quiero a todos por igual y les doy lo mismo a todos. Pero él quiere más, por eso siempre se siente excluido, porque todo lo que le doy no le es suficiente, ¿no? Bien, bien, muchas gracias. Las opiniones han sido muy válidas, pero es momento de irnos a unos breves mensajes. No se retire de ahí, regresamos rapidísimo. Amo la vida, conservo mi cuerpo. La alimentación es la base de la salud. Come muchas frutas y verduras, abundantes granos y cereales, pocos productos animales y el mínimo de grasa y sal. Alimentarse adecuadamente nos hace vernos bien y sentirnos mejor. Porque tienes tantas razones para vivir. Cuídate desde hoy. La salud eres tú. Para ti el primer paso fue algo natural. Para mí acaso un sueño que puede ser real. Tiéndeme la mano y hazme sonreír porque a mí... APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, institución de asistencia privada. Ayúdanos a ayudar. Envía tu donativo o deposítalo a la cuenta 300089-7 de Banamex. Tu aportación es deducible de impuestos. Cuando se retrasó mi regla, sospeché que estaba embarazada. Fui con el doctor y lo confirmó. Desde ese día me revisa cada mes. El embarazo es un proceso natural donde se forma una nueva vida. La madre y su hijo necesitan cuidados especiales, aun cuando no sienta ninguna molestia. Si estás embarazada, por tu salud y para que tu bebé nazca sano, visita al médico cada mes. Saber cuidarte es de verdad amarlo. Sistema Nacional de Salud. Clementina Cruz de Cuautitlán Izcalli dice lo siguiente: sus hijos se llevan 1 año de diferencia y el mayor siente una gran rivalidad con el menor y se pelean mucho, pero ahora también es muy agresivo con sus papás porque dice que ellos no lo quieren. ¿Esto tiene que ser así? O sea, ¿es una cuestión normal lo que se está dando? Sí, es bastante frecuente que, digamos, todos los hermanos sientan rivalidad y usualmente más de los mayores a los menores en principio. ¿Por qué? Porque los padres van a tender a proteger al más pequeño, al más débil en un momento dado. Entonces, esta conducta protectora puede ser vivida por el hijo mayor como una muestra de desinterés cuando no necesariamente tendría que ser así. Del mismo modo podría ocurrir, digamos, tiempo más adelante, cuando el mayor pueda desempeñarse con mayor habilidad o con mayor destreza, el hijo menor puede sentirse celoso porque va a obtener el hermano mayor tal vez más reconocimiento o más éxito, dado que ya es una gente más capaz. Claro, y además siento que también puede ser esto que acaba de decir la señora, una respuesta lógica del niño para que digan, aquí estoy yo también, ¿no? Háganme caso. Bien, te escuchamos a la gente del público. Adelante. Yo creo que esto de no decirle al hijo honestamente quién es el preferido es algo que en nuestra sociedad se da mucho, de no enseñarnos a comunicar realmente lo que sentimos. Y esto los hijos lo percibimos, lo percibe el que es preferido, lo percibe el que es marginado, ¿no? Entonces debería de aprenderse, yo siento, actualmente a decir, este es el preferido en este momento, pero tú también lo has sido. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo del niño hay determinadas etapas que son graciosas o que definitivamente no nos gustan, ¿no? Y como padres debemos de reconocerlo y de ser honestos. Gracias, es cierto lo que acaba de comentar y se relaciona mucho con esta llamada del señor Jorge Salinas Cervantes. Dice, mi esposa siempre pone de modelo a uno de nuestros hijos, a el mayor. ¿Esto puede propiciar conflictos entre ellos? Sí, definitivamente, los está comparando, ¿no? Hay una comparación con el mayor es esto y esto. Esto lo que va a provocar en los demás hijos son sentimientos de inferioridad,
sentimientos muchas veces también de culpa por no ser como es el mayor, y va a provocar mucha inestabilidad en él, ¿sí? Va a tener que parecerse al mayor para ser el preferido de la mamá, ¿no? Entonces esto pues provoca mucha inquietud en ellos. Y seguimos cayendo en la cuestión de preferencias, del preferido de la casa. Yo quiero preguntarle a la mamá que nos visita, ¿realmente de veras usted no tuvo un preferido aquí entre nos así? ¿Sí lo tuvo? La verdad es que es muy difícil porque en mi caso tuve hijo primero, las atenciones para con una niña cuando nace son totalmente diferentes, requiere de mayor tiempo, y ahí fue cuando empecé un poco a entender que necesitaba otro tipo de atención. Conforme fue pasando el tiempo, he ido aprendiendo que una manera de evitar esa rivalidad es, cuando ellos se pelean de chicos, ver un poquito como de afuera. Cuesta mucho trabajo hacerlo, pero ver que los pleitos los resuelvan ellos y la rivalidad por un juguetito la resuelvan ellos, y uno como padre no participar, aunque cuesta mucho trabajo. Algunas veces se golpean. Entonces es muy difícil, pero creo que ahí es cuando uno como padre empieza a dejarlos que con su responsabilidad resuelvan sus situaciones, y empieza uno a no querer intervenir y determinar yo prefiero a él o prefiero a él. Bien, ahora esta llamada pide un consejo, es la señora Lourdes Herrera del Ejército Constitucionalista, dice, el niño mayor le lleva 8 años a la niña y él siente que toda la atención es para ella. ¿Cómo decirle que la atención es para los dos? La niña tiene 6 años y el niño tiene casi 15 años. Bueno, yo creo que aquí se da una situación difícil porque están en 2 etapas del desarrollo muy diferentes. Él es adolescente y la niña es niña que está en un periodo escolar, digamos, ¿no? Entonces, lo que necesitan ambos es muy diferente, pero se aúna que en este proceso de adolescencia que vive el niño mayor, se siente mal, forzosamente, como parte de un sentimiento propio de esta etapa. Entonces, si deslindamos lo que él trae, como él se siente por su proceso adolescente, de la rivalidad con su hermana, podríamos pensar que a través de una comunicación de la madre con los 2 hijos, podría a lo mejor resolverse o suavizarse el problema. Sí, o sea, la comunicación. Siempre manejamos comunicación, ¿verdad? Bien, escuchamos a nuestros queridos amigos del público. Adelante. ¿Qué pasa cuando es el propio hijo el que manipula a los padres para que toda su atención sea hacia ellos o hacia él? ¿Cómo se puede evitar? Y cuando es el propio hijo quien manipula a los papás para que toda la atención se centre en él. Yo aquí voy a agregar algo respecto a esta pregunta. El hijo puede manipular a los papás, pero si uno de los papás no se engancha en esa manipulación, no está comprometido emocionalmente con esa demanda del hijo, entonces no habría tal manipulación. Hay que ver por qué ese papá o esa mamá realmente se enganchan en lo que el hijo está manipulando. Ahora, la experiencia de ustedes, ¿qué les dice cuando alguien se enganchó en esta manipulación? ¿Qué es lo que está pasando? Con mucha frecuencia lo que podemos ver es que este hijo que puede manipular es un hijo que de alguna manera está representando ser el depositario o el agente de numerosas expectativas de los papás. Entonces, de alguna manera viene a ser el que hace lo que el papá hubiera querido, o que hace las cosas que el papá quiere, o la mamá, puede ser indistinto. Entonces, de alguna manera, digamos, se ubica en una posición central y lo que obtiene es la atención muy directa por parte de los padres, porque él es, digamos, como su representante más directo. Entonces hay que hacer conscientes a los padres en este sentido, de que si ellos depositan una expectativa muy concreta en un hijo, que a veces pueden no darse cuenta, pero funcionan de esta manera, entonces ellos sin darse cuenta realmente van a ejercer una preferencia muy importante y muy marcada sobre este hijo. Yo aquí agregaría que los hijos generalmente van a tratar de manipular a los padres. La mayoría de los hijos van a tratar de manipular a los padres. Y es lo que comentaba la doctora, si el padre se engancha, va a lograr su objetivo, el muchacho, el niño. Y esto va a ser en perjuicio del propio hijo, de la propia hija. Y del resto de la familia. Y del resto de la familia. Caray, sí, perdón. Yo quiero agregar que es muy importante que los padres detectemos cuando los hijos nos quieren manipular, porque eso muchas veces se fortalece cuando los padres trabajan, cuando los padres trabajamos, o por alguna culpita que hay ahí con que van muy relacionados. Si yo a mi hijo no le dedico mucha atención, entonces lo quiero
caigo en esa manipulación fácilmente y entonces de esa manera quiero cubrir el tiempo que no estoy con él o la atención que no le estoy dando. Bien, pues muchas gracias. Y vamos a invitarles a continuación a ver un reportaje que seguramente nos aclarará algunos conceptos que hemos manejado sobre rivalidad entre hermanos. Adelante. Muchas novelas, películas y obras teatrales han tomado como tema central la rivalidad entre hermanos y hermanas. Rivalidad que, en muchas ocasiones, llega a ser patológica, es decir, enfermiza. Los celos entre los hermanos se hacen tan obsesivos en uno de los hermanos que lo convierten en un ser perverso y deshonesto, afectando así no solo al hermano, sino al resto de la familia. La rivalidad entre hermanos, en mayor o menor grado, es un hecho tangible en la mayoría de las familias. Donde hay dos o más hijos, se establece una lucha por el amor y el cariño de los padres, por el reconocimiento público de sus capacidades o por recibir mayores favores dentro de la familia. La fricción entre los hermanos es, sin duda, una de las mayores causas del deterioro en la armonía familiar. Las rivalidades entre hermanos, cuando son pequeñas, pueden ocultarse ante los ojos de los padres por temor al castigo de ellos y conforme crecen los niños pueden irse diluyendo. Sin embargo, hay ocasiones en las que la rivalidad llega a tal nivel que años más tarde puede salir a flote y ocasionar graves trastornos. Selma Friedberg afirma, la rivalidad fraterna se ha convertido en otra de las prerrogativas del niño de hoy y a veces llega a extremos de franca barbarie. La relación entre los padres no es buena. En muchas ocasiones los padres tienden a establecer alianzas con los hijos. Cuando se establece la alianza de la madre en ocasiones hacia el hijo o el padre hacia la hija, lo que aquí fomentan, de alguna manera, acentúan esta rivalidad entre ellos, por un lado, entre los hijos. Y en segundo lugar tenemos que esta alianza que tienen los padres para con sus hijos, en muchas ocasiones ellos mismos la utilizan, ¿sí? Cuando tienen diferencias con la mujer tiene diferencias con el marido, entonces tiende a utilizar en muchas ocasiones a los hijos en contra del marido. El término rivalidad fraterna se debe a Alfred Adler, y lo remite a la competencia que existe entre los hermanos para captar la atención y el afecto de los padres, al mismo tiempo que menciona que hay que hacerle frente de manera inteligente a este hecho para reducirlo al máximo, siendo los principales actuantes, en este sentido, los padres. Bien, hemos escuchado en este reportaje que de alguna manera los padres de familia, como hemos manejado, de forma inconsciente hacemos que nuestros hijos caigan en rivalidades. ¿Qué actitudes entonces debemos asumir para evitar estas cuestiones? Pues una cosa que me parece muy importante es tomar conciencia de qué roles, qué papeles se le adjudican a cada uno de los hijos e irlos variando. O sea, cuando esos roles son siempre los mismos a lo largo de todo el desarrollo de los hermanos, entonces la rivalidad se va incrementando. Si el rol del consentido es alternativo, se puede ir variando, se puede ir cambiando. La jerarquía, por ejemplo, de tomar ciertas responsabilidades como hermano, se puede alternar con otro, entonces favorecería mucho la disminución de la rivalidad. Bien, muchas gracias. Bien, escuchamos al público. Adelante. Bueno, con lo que decía la señora de las madres que trabajamos, porque mi nombre es María de la Luz Fernández, estudio en el CETIS 49 Comunicación y tengo 3 hijas. Yo trabajo también por la tarde, nunca descuido a mis hijas, estudio por la mañana. No tengo problemas con rivalidad entre ellas porque las he sabido manejar, o sea que siempre trato de que una ayude a la otra, ¿sí? Y hasta ahorita me ha funcionado muy bien. Lo que veo es que mi hija la mayor tiene 16 años, estudia en la prepa 1 y sus amigas sí hay rivalidad y a veces a mi hija me la influyen un poco, entonces a veces también las amistades, pero pues es que uno no puede estar en la escuela y en todos lados. Mi pregunta es, ¿qué va uno a hacer con las amistades de nuestros hijos? Bien, la pregunta está hecha. Ahí lo que nosotros como padres tenemos que hacer es darles los elementos a ellos para que se sepan defender en cualquier ambiente. Nosotros les tenemos que dar todas las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse en la escuela, en el trabajo, con sus amigos y en todas partes. Sí, más que nada sería responsabilidad paterna. Bien, muchas gracias. El señor Eduardo Hernández de Peralvillo nos manda esta opinión. Dice, a veces
Nuestras actitudes inconscientes dañan a los hijos para toda la vida. Nosotros las olvidamos, pero ellos no, y esos rencores que se guardan, dice, modifican sus conductas y llegan a ser adultos frustrados y malos padres de familia. Es lo que dice el señor en su comentario. La señora Cecilia López, de Colonia Portales, dice, no es que haya una preferencia hacia un hijo, sino que el padre se identifica con uno y eso parece como que se le quiere dar más cariño a otro, pero todos son iguales. Esto sí es así. Claro, lo que pasa es que los hijos cubren ciertas necesidades emocionales de los padres. Entonces, si un hijo llena determinada necesidad emocional de la mamá, ese va a ser su preferido, hasta que tome conciencia y entonces pueda empezar a cambiar la situación. Sí. Pero sí se da, entonces, aquí ya hay muy escondido, pero se está dando la preferencia. Sí. Yo quisiera agregar algo, porque hemos hablado de preferencia, pero hemos hablado de preferencia en el sentido como que es un problema de que el hijo es pequeño, que el hijo es mayor, que el grande abusa del chico, o que el papá prefiere a uno o a otro. Pues yo creo que tendríamos que incluir algo que no hemos mencionado hasta ahora, y es hasta qué punto también algunos de los hijos se ganan el merecimiento o la atención o el cariño de los padres, por el hecho, digamos, de que son hijos realmente, digamos, responsables, que son cumplidos, que son eficientes. O sea, hijos que funcionan de esta manera van también de alguna manera, digamos, a obtener reconocimiento porque de alguna manera van a estar en una sintonía y en una armonía con los padres. En ese sentido es muy importante entonces que los papás, digamos, reconozcan los éxitos de este hijo o hija, pero que también tengan la suficiente habilidad en un momento dado para estimular el desarrollo de los demás y que en un momento dado también entendamos que la preferencia puede ser ganada por el hijo, claro, y no forzosamente mal dada por el padre. Por parte de los padres. Muy bien. ¿Qué dicen de esto el público que nos visita? Adelante, te escuchamos. Bueno, mi pregunta es si en una familia más numerosa existe más la rivalidad que en una familia más pequeña. Si entre mayor número de hijos hay mayores rivalidades, por favor. Yo quiero decir que yo creo, en mi caso solo tengo 2 hijos. Yo creo que siempre han existido. La diferencia es que con una familia pequeña se puede, creo yo que se puede uno percatar más fácilmente de que existe la rivalidad, y aparte también creo que ahorita las condiciones están para que algunos que hoy somos padres y que fuimos hijos y tuvimos esas experiencias desagradables, tenemos elementos para buscar información y detectar cuál es la rivalidad y cómo detener estas situaciones, ¿no? Sí, yo sí. Lo que perdón. Sí, yo lo que agregaría es que las familias numerosas empiezan a distribuir ciertos roles paternos a los hijos mayores. Entonces ellos tienen la jerarquía porque tienen que cuidar a los hermanos más pequeños o ayudarles a hacer la tarea, etcétera. Y ahí es donde se conflictúan más. No es igual ver a rivalizar con un hermano porque es hermano que rivalizar con ese hermano porque pretende ser papá o mamá sustituto. Así es. Sí, generalmente la rivalidad se da en familias pequeñas. Después del 4.º hijo ya es muy difícil que se dé la rivalidad como tal. El primero rivaliza con el segundo, cuando nace el tercero se alía al tercero el primero, y si hay un cuarto se alía el segundo con el cuarto. A partir del 4.º esta rivalidad ya no se da tan marcada. Sí, entonces sí es más común entre las familias pequeñas. Entre la familia pequeña. Muchas gracias y escuchamos la participación de los invitados. Adelante. Bueno, yo tengo un hermano más pequeño y es muy agresivo siempre hacia los más grandes. Siempre estamos haciendo la tarea y nos molesta o cualquier cosa. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Pregunta. Doctor. Puede estar tratando de llamar la atención de ustedes para que le presten mayor atención en ciertos momentos. Puede estar buscando el reconocimiento de ustedes, que de alguna manera son mayores y son capaces. Entonces quisiera obtener reconocimiento por parte de ustedes. Me parece que pueden ser 2 explicaciones importantes. Bien, muchas gracias. La señora Paula Chávez de Lomas de Chapultepec dice: los defectos y fallas de los hijos deben ser juzgados por todos los hermanos o solo debe ser juzgado por los padres. No, claro que no. Para que una familia funcione bien, lo más importante es poder separar las funciones de los padres de las funciones de los hijos y no darle a los hijos una serie de atribuciones que le pertenecen a los papás, ¿sí?
Entonces yo considero que es muy importante hacer esta separación y esto desde luego no incluye el que los hijos estén juzgando la conducta de uno de sus hermanos. Bien, deben ser entonces los padres. Claro, deben de estar muy separadas las funciones y los roles paternos de los fraternos. Claro. Muy bien, gracias. Te escuchamos, adelante. Bueno, me llamo Arabeli Hernández, estudio en el CETIS 49 y mi pregunta es que por qué cuando somos pequeños, o sea, nos llevamos bien y ya de grandes ya no nos podemos ver ni en pintura. Bueno, bien, bueno, vamos, va a quedar la pregunta latente. Vamos a mensajes porque es tiempo de hacerlos y regresamos en breve. Apúrate, no vas a llegar. Sí, papá, ya solo me falta el uniforme. Oye, hijo, ¿y cuántos muchachos van a competir en la Semana de la Juventud? Pues imagínate, vamos de todo el estado. Que te vaya bien, hijo. ¡Suerte, campeón! Gracias por todo. Queridos papás, hoy que viajo solo por primera vez, quiero agradecerles su apoyo y comprensión. No los voy a defraudar. Les prometo hacer mi mejor esfuerzo. Chucho, postdata, ¡viva la familia! Total, es tan solo una aventura. Lo peor que me puede pasar es que mi esposa se entere. Puede pasar más. Puedes contagiarte de SIDA. Puedes destruirte. Puedes destruir a tu familia. Dale la mano a tu pareja. Unidos en familia, luchamos contra el SIDA. Mantener la salud de los niños mexicanos es una tarea que nos ocupa día a día. Durante la Semana Nacional de Salud se brindarán vacunas, sobres de hidratación oral, vitamina A y desparasitantes. Necesitamos de tu participación. Acude a tu puesto de salud más cercano. Ayúdanos a mantener la sonrisa de los niños. Semana Nacional de Salud, 25 de junio al 1 de julio, Sistema Nacional de Salud. Más de un 30% de los niños entre los 18 meses y los 3 años de edad presentan trastornos de sueño o son reacios a dormir. Por lo tanto, los padres deben acostumbrarlos a ir a la misma hora a la cama y evitar, antes de ese momento, grandes alborotos en la casa, juegos que le exciten o permitirles que se queden despiertos al parejo de los mayores. Adelante. Sí, creo que esta pregunta es muy interesante porque nos plantea el problema de la rivalidad entre hermanos, pero no ya entre hermanos pequeños, sino entre hermanos adolescentes. Entonces, yo diría así a grandes rasgos que podría haber algunas situaciones que voy a enumerar brevemente. La primera, algunas rivalidades entre hermanos adolescentes pueden ser resultado de rivalidades que provienen de la infancia y que no se resolvieron y que al momento de la adolescencia, por las diferencias o por el éxito de cada uno, se llegan, digamos, a acentuar más y entonces surge ya una rivalidad, digamos, más franca y más abierta. Ahora, puede existir otra situación y es que alguien se queda con un sentimiento de mucha inconformidad por lo que le ocurrió en su infancia. Y entonces cualquier muestra de afecto o de cariño o de interés que recibe alguno de los hermanos en un momento dado, despierta en él este sentimiento, por ejemplo, de enojo o de incomodidad, que puede inclusive perdurar más allá de la adolescencia. O sea, estas situaciones de rivalidades entre hermanos, digamos, no tendrían que estar limitadas exclusivamente a la infancia, sino que pueden actuar en la adolescencia e inclusive hacerse extensivas a la vida adulta por el hecho de que algunos hermanos nunca resuelvan su rivalidad o, digamos, si ya no se llega a manifestar la rivalidad entre hermanos, que entonces el hombre adulto o la mujer adulta experimente esta misma rivalidad por el hecho que su esposo o su esposa atienda a su hijo o atienda a su madre e interprete entonces cualquier signo de desatención o de interés por otra persona como un signo de abandono hacia su propia persona. Bien, muchas gracias. Y escuchamos la otra intervención. Adelante. Mi nombre es Wendy Velázquez y vengo del CETIS 49. Otra de mis preguntas es, yo tengo 3 hermanos, hombres, y no nos llevamos bien ninguno. Bueno, los 2 hermanos que siguen de mí sí. Con el chiquito no lo podemos ver ninguno de nosotros, como dice mi compañera en pintura. Pero yo no me llevo bien con ninguno. ¿A qué se debe? ¿A que soy mujer? O sea, ¿interviene el sexo? Porque son puros hombres.
Exacto. Ahora podemos ver eso, lo que acaba de preguntar ella, ¿el sexo qué tanto interviene? El sexo viene a determinar mucho esta situación, ¿no? Ella de alguna manera probablemente sea la consentida por ser la única mujer, ¿no? Entonces precisamente esto es lo que hace que sus hermanos rivalicen con ella y no se lleve bien. Además, otra de las cosas que, aunado a esto, yo quisiera agregar, es que en la adolescencia, el adolescente se va a despegar de la familia, se va a despegar de una manera agresiva hasta cierto punto, en contra de los padres, pero también en contra de los hermanos. Entonces, esto enfatiza la problemática que viene desde niños. Claro. Bien, de Patricia Vadillo, de Juventino Rosas, dice: tengo 2 niñas de 3 y 4 años, reconozco que la mayor es mi predilecta y de su papá. ¿Mi esposo y yo podemos ir a alguna terapia para que nos orienten y superar este problema? Claro. ¿A dónde pueden acudir? Por favor. ¿A dónde? Bueno, nosotros estamos en la Asesoría Psicológica Catún, es calle de la Loma número 52. El teléfono es 683-0383, ahí pueden acudir con nosotros. ¿Y? Sí, también en el Instituto de la Familia se da terapia a familias, está en Jalisco 8, Colonia Tizapán. El teléfono no lo tengo aquí, pero lo podría proporcionar. Claro. Bien, que nos llamen entonces aquí y con gusto se los damos. ¿Va? El número telefónico de ustedes. Claro. Edgar Galicia, de Lomas Verdes, dice: ¿por qué donde hay medios hermanos el ambiente se torna tan tenso? ¿Cómo se puede solucionar este problema? Bueno, aquí entramos